Buenas tardes, me llamo Laura Hernández, soy profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha y en primer lugar quiero dar las gracias a la organización del Congreso Litera por permitirme presentar esta ponencia titulada Contando el Quijote, ficción metaliteraria y educación. Bueno, como todos sabemos, la educación literaria es especialmente compleja para los docentes de lengua castellana y literatura, pues nos exige formar a nuestros alumnos y desarrollar su competencia literaria en múltiples aspectos. En primer lugar, es necesario forjar futuros lectores, es decir, hacer que consoliden su hábito lector. Ello les permitirá familiarizarse con los procesos y técnicas de la comunicación literaria y crear su propia identidad lectora. Y además promoverá que en el futuro continúen leyendo y disfrutando de la experiencia literaria. Por otro lado, tenemos que proporcionarles ciertos conocimientos de teoría literaria que les van a ser muy útiles para entender lo que leen y contextualizarlo. Por ejemplo, cierto conocimiento acerca de los géneros, de los tópicos literarios, de las figuras retóricas. Y además tenemos que lograr que nuestros alumnos desarrollen ciertos conocimientos acerca de las principales épocas y movimientos literarios para que sepan situar los textos en un determinado contexto y, sobre todo, relacionarlos con otros textos literarios y también con otras producciones de otras manifestaciones artísticas como pueden ser la pintura, la escultura o la música. Entonces, en esta tarea tan compleja y que aborda tantos aspectos diferentes, creemos que la literatura infantil y juvenil de tipo metaliterario, es decir, que tiene como tema central una obra literaria que podemos considerar clásica, pueden ser muy útiles. Porque en primer lugar va a ayudar a consolidar ese hábito lector de nuestros alumnos porque es literatura infantil y juvenil que conecta con sus gustos e intereses y que además está adecuada a su nivel de competencia literaria. Por otro lado, va a ayudarnos a acercar a nuestro alumnado a los clásicos, textos a los que todavía no pueden acceder porque son textos complejos y difíciles, pero que sin embargo, de los que sin embargo pueden obtener un conocimiento gracias a este tipo de obras. Y por otro lado, estas obras crean en el alumnado cierta intriga, cierta curiosidad acerca de esos clásicos y quizás pueden animarlos a que en el futuro los lean. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? En esta investigación nos hemos planteado la posibilidad de analizar 4 obras distintas de literatura infanto-juvenil, metaliteraria, en las que se aborde la obra de Don Quijote de la Mancha. Hemos elegido la obra de Don Quijote porque es la obra acerca de la que más novelas infanto-juveniles se han escrito. Entonces, evidentemente, en primer lugar, vamos a deslindar un poco esta categoría de ficción metaliteraria, eh, porque hay que dejar claro que estas obras no son ni adaptaciones del Quijote para niños, que también son muy numerosas y muy variadas y desde diversas perspectivas, y por otro lado, tampoco son biografías noveladas de Cervantes, que también hemos encontrado muchas obras de este tipo de no ficción dirigidas a niños y adolescentes. Entonces, serían textos narrativos, porque hemos seleccionado solo novelas, textos narrativos cuyo argumento está relacionado o gira en torno a Don Quijote de la Mancha. Bien, las 4 obras seleccionadas hemos intentado que sean relativamente recientes. La más antigua, de hecho, es del 2004 y se titula Kika Superbruja y Don Quijote de la Mancha. También hemos escogido Las aventuras de Don Quijote y Sancho, una obra de 2016, El Club de los Caníbales de Zampa Don Quijote, publicada en 2015, y el manuscrito Sancho Panza, que se ha publicado muy recientemente en 2023. Bien, entonces, estas obras las vamos a analizar en 2 aspectos. Primero, cómo pueden contribuir a fomentar el hábito lector en los adolescentes, teniendo en cuenta cómo es su construcción y, y cuál es su calidad literaria, es decir, juzgando las obras en sí mismas por sus valores literarios y estéticos. Y por otra parte, vamos a analizar también en qué medida tienen una finalidad didáctica y ayudan a acercar a nuestros alumnos a la obra de Cervantes.
Entonces, comenzamos con Kika Superbruja y Don Quijote de la Mancha. Kika Superbruja y Don Quijote de la Mancha se publica, como digo, en 2004 y es obra de un autor alemán que firma como Mister. Ya sabemos que El Quijote ha tenido una amplia recepción históricamente en Alemania, es una obra muy popular y muy querida, y en este caso Kika Superbruja y Don Quijote de la Mancha es parte de una saga bastante amplia que nos cuenta las aventuras de una niña que un día descubre que es bruja, que tiene poderes sobrenaturales. Literariamente, quizás este libro no tenga una gran calidad. Es muy sencillo, pero la protagonista es un personaje muy plano, muy bueno, y en realidad no encontramos un conflicto muy claro dentro de la obra, ¿no? Dentro del nudo no hay un conflicto muy claro. Simplemente de hecho, no hay antagonista y simplemente el problema que hay es que Don Quijote se ha colado en el mundo actual y entonces va provocando el caos y Kika tiene que devolverlo a su mundo de ficción gracias a un conjuro mágico. Entonces, digamos que es un final un poco fácil porque se recurre a la magia y todo se soluciona y no es una estructura bien construida, bien elaborada, en la que haya una relación causal entre los acontecimientos muy clara. ¿Cómo contribuye esta obra a dar a conocer el Quijote a los niños? Bueno, pues básicamente esta obra transmite un conocimiento un tanto superficial. Sí que hay una referencia explícita al Quijote, se explica que es la obra que lee Kika y que le encanta, y bueno, y aparece Don Quijote en el mundo actual, que efectivamente se describe y se comporta de manera análoga al personaje del clásico Cervantes. No obstante, hay algunas incoherencias, porque Don Quijote efectivamente está viendo la realidad, no ve la realidad, pero Sancho sí que observa el mundo del siglo XXI y no se sorprende y le parece normal y explica, no, en realidad eso no es un gigante, es una noria. Pero lo cual resulta un tanto incoherente. Hay referencias a el episodio de Clavileño, el episodio de los galeotes, el episodio de la Bacía y, por supuesto, el episodio de los molinos. Sin embargo, Don Quijote no es un personaje con el que el lector empatice, porque no es un personaje simpático, es simplemente una persona psiquiátricamente trastornada y entonces y esa locura no merece ninguna interpretación ni ninguna valoración positiva por parte de la protagonista. Entonces, creemos que el sentido de la obra de Cervantes aquí queda diluido. Simplemente aparecen los personajes con sus nombres, se hace referencia a algunos episodios, pero no se explica bien el sentido de la locura de Don Quijote. Muy distinto en este sentido es El Club de los Caníbales se zampa a Don Quijote, un libro, lo tengo por cierto por aquí, un libro con una apariencia bastante curiosa, parece mordido, también es parte de una saga y es aparentemente un libro que parece como hecho por encargo, ¿no? Que tiene que tratar de Don Quijote. Bueno, yo no tenía muchas esperanzas en este libro de Gabriel García del Oro y francamente me ha sorprendido para bien. Técnicamente es la trama mejor construida y los episodios del Quijote están muy bien insertos en la trama, de manera que su aparición está totalmente justificada. Es decir, la historia no es una excusa para contarnos cosas del Quijote, sino que esos episodios del Quijote, esas referencias que aparecen, están muy bien traídas porque efectivamente influyen en el desarrollo de la trama. Además, esta obra tiene otros valores positivos, que es que
sus protagonistas forman un club de lectura y se anima el club de los caníbales y que se zampan los libros, por eso está mordisqueado, y se anima a los alumnos a que hagan exactamente lo mismo, a los lectores, a los jóvenes lectores, a que creen clubes de lectura con sus amigos. Y además incluyen unas actividades totalmente lúdicas, es decir, no son unas actividades de comprensión lectora, en torno a la obra, potenciándose así la gamificación. En cuanto a las referencias al Quijote y los datos que se aportan, tenemos que decir que esta es una novela de ciencia ficción, que entonces conecta muy bien con los gustos e intereses de los alumnos, en las que aparece un chimpancé súper inteligente que, como consecuencia de unos experimentos a los que ha sido sometido, y se encuentra por accidente con el libro del Quijote y entonces, como consecuencia de estos daños cerebrales que tiene, entra en un estado de locura y se cree Don Quijote. Bien, aparecen múltiples referencias a múltiples episodios. Los molinos, el episodio del león, el del bálsamo de Fierabrás, el de Clavileño, pero todos ellos son explicados por parte de los protagonistas. Es decir, se cuenta, se explica el episodio, cómo se desarrolla en el Quijote, y luego ese episodio tiene ciertas consecuencias, digamos, en el argumento de esta novelita de ciencia ficción. Además, bueno, el mono, cuando se transforma en Don Quijote, se expresa como él, con sus arcaísmos, y sí que es verdad que hay algunas referencias intertextuales que creemos que van dirigidas a un posible lector adulto. Por ejemplo, el profesor se apellida Carrasco como el bachiller Sansón Carrasco, y evidentemente estas referencias intertextuales, alguien que no haya leído el Quijote o que no conozca bien la obra, pues no las va a captar. Pero sí que es verdad que está muy bien integrado el aspecto didáctico con una explicación buena del sentido del Quijote. Se habla de la idea de la confusión entre realidad y ficción, se habla de la bondad de Don Quijote, se habla de cómo ha sido, de cómo la lectura es lo que le tras. Es decir, está muy bien integrado en una trama que, por otro lado, es una trama en la que predomina absolutamente la acción. No es que tenga unos grandes valores literarios, pero es una obra muy dinámica y que creemos que puede resultar bastante eficaz en un aula de primer ciclo de secundaria o último ciclo de primaria. Bien, la tercera obra que hemos analizado se titula Las aventuras de Alonso y Sancho. Es una obra de 2016, publicada en 2016, y de Daniel Hernández Chambers. Bien, esta obra en sí misma no está demasiado bien construida, es decir, no es una novela en la que veamos que haya un buen desarrollo de la trama, sino que es más bien una sucesión de historias breves. De hecho, aunque el estilo es bueno, es bastante sencillo, es bastante claro, se lee bien, la sensación no es la de estar leyendo una novela, es la de estar leyendo pequeñas historias que no se entiende muy bien su sentido, y además la obra tiene un final bastante abrupto. Evidentemente aquí se ha priorizado mucho transmitir ciertos conocimientos acerca del Quijote. Entonces lo que nos encontramos es que cada uno de los capítulos nos recuerda el título a los capítulos del Quijote, y el procedimiento que se ha seguido para transmitir estos conocimientos acerca del Quijote es simplemente la actualización. Ahora Don Quijote ya no es Don Quijote, es un niño que se llama Alonso y que quiere imitar a Don Quijote como si fuera un héroe. Esto ya nos parece un tanto incoherente porque creemos que un lector del Quijote no admiraría, además se hace como una analogía, en plan, otros admiran a Superman, pero Alonso admiraba a Don Quijote. No creemos que sea un héroe al que se pueda admirar de esa manera. Entonces, el niño sí que distingue la ficción de la realidad, pero decide voluntariamente comportarse como si estuviera loco. Entonces es un personaje que, aunque sí que lleva a cabo algunas buenas acciones y tal, es un personaje que confunde un poco al lector. Es difícil empatizar con este personaje que decide voluntariamente estar loco por imitar a Don Quijote. Las aventuras que contiene
pueden, y de hecho se relacionan con episodios del Quijote como el de los molinos, el de la bacía y el yelmo de Mambrino, el mago Frestón o la ínsula Barataria. Sin embargo, no se explicita esa relación y entonces creemos que aunque un adulto que conozca el Quijote sí que puede ver las relaciones, quizás un niño no capta esas conexiones intertextuales. Bueno, el último libro del que vamos a hablar ha recibido el Premio Anaya de Literatura Juvenil 2023, por eso hemos creído necesario incluirlo en esta selección, y se llama El manuscrito de Sancho Panza. Es una obra de Fernando Lalana y Chus Castejón, y como decimos, es una obra dirigida quizás a alumnos o lectores un poco mayores, adolescentes de 13, 14, incluso 15, 16 años. Esta obra es la de mayor calidad literaria de todas las seleccionadas. Estilísticamente tiene ciertas ambiciones literarias y en general sí que eso es la más compleja, puesto que nos presenta, lo que hace es insertar historias dentro de historias, lo que evidentemente puede ser un guiño a la primera parte del Quijote. Y entonces tenemos en primer lugar un narrador omnisciente que nos cuenta la historia de Rebeca, focalizado en Rebeca, una editora que de repente recibe en su editorial un manuscrito misterioso. Después ella lee el manuscrito y allí, supuestamente el manuscrito ha sido redactado por Sancho Panza, entonces Sancho Panza le cuenta sus vivencias junto a su amigo Alonso y que juntos conocieron a un escritor llamado Cervantes. Y entonces el manuscrito reproduce el relato de este tal Cervantes de su vida. Entonces tenemos aquí dos relatos marcos, historias dentro de historias, y entonces y el estilo está muy cuidado. La verdad es que podemos decir que más que centrarse en la historia de Don Quijote y Sancho, el manuscrito de Sancho Panza se centra en una biografía totalmente ficcional y novelada de Cervantes. Los personajes, la lengua que aparece en el manuscrito contiene algunos arcaísmos que nos pueden ayudar a conocer un poco el estado de lengua del Siglo de Oro, y los capítulos de la obra sí que tienen esa peculiar manera que imita el estilo cervantino con sus títulos. Como decimos, algunos de los personajes que aparecen, se supone que Cervantes conoce a los personajes que luego le van a inspirar el Quijote. Entonces aparecen los niños Alonso y Sancho, aparece el abuelo de ellos, que es un hidalgo que habla en verso con muchos arcaísmos y que parece que ha perdido la cabeza. Pero realmente son una serie de referencias intertextuales que alguien que haya leído el Quijote o que conozca la obra podrá captar. Probablemente estos adolescentes de 17, 18 años. Pero no es una obra que contribuya de manera fehaciente a un mejor conocimiento de Cervantes. Y por otro lado, tampoco a la biografía de Cervantes, porque el relato que nos cuenta está muy novelado y entonces es una historia de amor y de misterio muy interesante, pero que no tiene que ver con la vida real de Cervantes. Como conclusión, podemos decir entonces que tras analizar estas 4 obras de ficción literaria, tenemos que tener en cuenta que son unas obras muy difíciles de elaborar. Es difícil construir un texto basado en otro texto y que aclare el sentido de este primer texto y que a la vez tenga calidad literaria. Entonces, nos encontramos obras en las que hay una imitación servil del modelo que quizás no está demasiado justificada, como esta de las aventuras de Alonso y Sancho, que además no creemos que contribuya a que realmente los lectores conozcan mejor el Quijote.
Hay otras que sí que tienen una buena construcción y calidad, pero en las que las referencias al Quijote son muy breves, como el caso de el manuscrito de Sancho Panza. Hay otras como la de Kika Superbruja, que podemos decir que quizás tampoco hacen una lectura del Quijote muy superficial, no lo explican. Y en general, aunque la obra de mayor calidad literaria es el manuscrito Sancho Panza, la que consigue una mejor integración entre la trama y los episodios del Quijote y los explica mejor es el Club de los Caníbales se zampa a Don Quijote. Entonces, podemos concluir que la literatura infanto-juvenil metaliteraria puede ser una herramienta muy útil en el aula para acercar al alumnado a esos clásicos que todavía no puede leer debido a la distancia cultural e histórica que le separa de estas obras, y también porque todavía no ha desarrollado la competencia literaria y el nivel de comprensión lectora necesario para afrontar la lectura de un texto, como en este caso es el Quijote. Así, estas obras infantojuveniles de ficción metaliteraria nos pueden servir a los docentes como una herramienta de animación y mediación a la lectura, para promover que nuestro alumnado tenga cierto conocimiento básico de estas obras clásicas y promover que en el futuro se anime a leer estos textos. Muchas gracias.